digitalmente, se llama eso. O ustedes como médicos lo revisan, se sale y lo empujan y se regresa, ¿no? Entonces ese es el tipo 3, ¿no? A veces el mismo paciente o ustedes como personal lo van a devolver. Normalmente es el paciente mismo que ya está acostumbrado, que te dice, no, cada vez que voy al baño se sale y yo mismo termino, me hago una higiene y yo mismo con el dedo tengo que meterlo para adentro porque si lo dejo afuera me va a comenzar a fastidiar, me va a doler, me va a incomodar. Tipo 3. Y en el tipo 4 ya es una hemorroides interna que se ha salido y que el paciente ni ustedes pueden regresarlo a su lugar. O sea, ya se volvió, pues, como diríamos, no reductible, digamos, ¿no? Como más o menos haciendo una comparación con las hernias, ¿no? Entonces, esos son los 4 tipos. Tipo 1, solamente es asintomática, no se ve la hemorroides. Tipo 2, la hemorroides se sale y se entra solita al pedir que puje el paciente. En el tipo 3, se sale, pero el paciente se la regresa, ¿no? Digitalmente. Y en el tipo 4 ya no regresa, se queda ahí y no vuelve a entrar. ¿Ya? Entonces, estas son figuras clásicas de hemorroides, ¿no? Por ejemplo, esto, si se acuerdan que les dije que a veces hay 3 o 4 plexos hemorroidales, pues fíjense acá, tiene uno, tiene otro y tiene otro, ¿no? Esto de acá son ulceraciones. Por acá uno puede ver de que el paciente ha sangrado, que ha tenido episodios de sangrado y que está pues así entre que se cierra y que se abre, hecho una costrita y pues, normalmente a veces vuelve a entrar al baño, vuelve a sangrar, ¿no? Entonces están en ese círculo vicioso. Este es el tipo de hemorroides trombosada, lo que les decía, una gran hemorroides, ¿no? Cuyo color es un color así oscuro, azulado, ¿no? Esta es las hemorroides externas no complicadas, las que encontramos muy comúnmente, que tienen molestias como prurito nada más. Y este es el famoso prolapso hemorroidal. Incluso ya no es un grupito, sino son varios que han salido, ¿no? Pero no se olvide, cuando uno le hace tacto, el esfínter está normal y el paciente no tiene antecedentes de incontinencia fecal, ¿no? Entonces, esos son los tipos de hemorroides que ustedes podrían encontrar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hemorroides? Pues básicamente toda la anamnesis, interrogatorio, el mismo examen proctológico. El paciente tiene que estar en posición genupectoral, o sea, prácticamente como maometano, ¿no es cierto? De rodillas, que es la forma en la que ustedes van a ver mejor. Aunque a veces puede ser incómodo, yo por ejemplo no uso mucho esa posición, los pongo echaditos nomás y abro un poquito de las nalgas para poder ver bien y no, parece suficiente, ¿no? Pero otros prefieren ponerlo así como en posición maometana, ¿no? Obviamente tienes que pedir al paciente que puje para ver si algo protruye desde adentro, para diagnosticar hemorroides internas también. Hay que hacerle tacto rectal, a veces se le puede hacer anoscopía, eso se hace bajo sedación. Hay espéculos, inclusive ya hay espéculos diseñados para hacer una anoscopía, digamos, menos invasiva que una proctoscopía, ¿no? Tiene su sistema de luz, ¿no? Entonces uno abre, obviamente bajo sedación, ¿no? No le vas a poner a un paciente en vivo y en directo y le vas a poner un espectro y le vas a abrir el ano, obviamente, ¿no? Se hace eso bajo sedación, a veces se hace recto sin endoscopía y a veces también puede funcionar los estudios radiológicos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento, primero que dice que las asintomáticas las debes dejar así, ¿no? Aunque eso también es discutible, como les digo, porque en la medida que, al menos la relación tamaño, podría ser de que a más tamaño si necesites justamente por el problema de ¿cuántas? Ya. Reciban no, alguien prepáralo ese de conclusión. Y el de vamos a ver, pregúntale una conclusión y después la exploración de vida social. ¿Ya? La conclusión primero. Sí, y después de la exploración de vida social. Exacto, así. Ya, chévere. Entonces, esa relación de tamaño tal vez sea importante porque
puede pasar lo que les digo, ¿no? O sea, operar una hemorroide es más una cuestión profiláctica para evitar trombosis, ¿no? Que eso sería lo más grave que te podría pasar. Habíamos visto que existen algunas cuestiones que te predisponen a tener hemorroides, entonces en la medida que tú regules esas cosas que son predisponentes, tal vez también te ayuden. Por eso es que hay que regularizar el hábito intestinal. A un paciente con estreñimiento le tienes que dar orientación, ¿no? Más consumo de líquido, consumo de fibra, aumentar la cantidad de, no sé, vegetales, frutas secas, cosas así, ¿no es cierto?, que le van a ayudar a disminuir la cantidad de carbohidratos, tallarines, arroz, papa, no se tengan que bajar y aumentar más bien la cantidad de fibra, ¿no? Se pueden hacer baños de asiento, les van a preguntar mucho acerca de los baños de asiento, y en realidad los estudios muestran que el baño de asiento no es terapéutico para las hemorroides, ni para las fístulas, ni para los abscesos. Sin embargo, es una cuestión más psicológica. O sea, de por sí estás adolorido y te haces un baño de asiento, a veces utilizan, digamos, hierbas, ¿no? Manzanilla, malva, que de por sí son antiinflamatorios. Entonces, el hecho de sentarse, de estar adolorido y sentarse en una agüita tibiecita, todo rico, puede ser algo que sea, pues, más bien una cuestión de confort, ¿no? De sentirse tranquilo, digamos, y de que te alivien algo, ¿no? Pero se han hecho estudios que no tienen, pues, una respuesta así terapéutica, o sea, no es que parte del tratamiento sea darle baños de asiento. Sin embargo, no está mal por una cuestión de confort, ¿no? Puedes utilizar algunas pomadas, de hecho, ustedes van a encontrar cremas antihemorroidales que asocian lidocaína para el dolor y asocian lidocaína asociada a corticoides, ¿no? A dexametasona, betametasona, diferente. La cuestión es desinflamar. Si tu hemorroide está toda hinchada, así te va a incomodar más, pero si le pones el tratamiento, va a desinflamar, se van a ver más chiquitas y probablemente incomoden menos, ¿no? Entonces, está descrito el tratamiento médico. Sin embargo, el tratamiento definitivo para las hemorroides es el tratamiento quirúrgico, y dentro de eso, pues, hay varios, ¿no? Incluso está descrito cirugía láser, ¿no? Así como van a ver ustedes que hay cirugía para las varices, cirugía láser, también para las hemorroides hay cirugía láser. Sin embargo, lo que más utilizamos, y eso es lo que les van a preguntar más, son estas dos. O que la haga el gastroenterólogo, a lo cual se llama ligadura endoscópica. ¿Qué se hace, no? ¿Qué hace el gastroenterólogo? Al menos él nos va a ayudar mucho en las cuestiones de hemorroides internas, ¿no? Entonces uno entra, chequea hemorroides internas, y ellos tienen un aplicador que es como ponerle una liguita, pues, como cuando se hacen un supilimilia ahí al cabello, o levantan la hemorroides, entonces pasa y sueltan la liga, y la liga queda recontra ajustada, y lo que hace, pues, es necrosar, o sea, dejar sin irrigación a esas hemorroides, y se necrosa y se cae y listo, se acabó, ¿no? Y también, al momento de caerse, probablemente también la liguita se caiga también, ¿no? Entonces eso se llama ligadura endoscópica, que lo hace el gastroenterólogo. En cambio, pero ellos tienen una limitación, que cuando son más grandes ya, entonces ya la ligadura endoscópica no funciona, o cuando está sangrando activamente tampoco funciona, o cuando está con una trombosis tampoco funciona. Entonces ellos tienen esa limitación. Entonces son para hemorroides pequeñas, no complicadas, entonces ahí funciona muy bien la ligadura endoscópica. En el caso de los cirujanos, pues sí, ya solucionamos lo que está más complicado, las trombosadas, las sangrantes, las que se rompieron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se hace lo que se llama la famosa hemorroidectomía, o sea, sacar la hemorroides, en otras palabras. Entonces, dentro de la hemorroidectomía, esto sí les van a preguntar los nombrecitos porque es lo más clásico. Entonces, hay dos técnicas, la de Milligan Morgan, que es la técnica abierta, y la de Ferguson, que es la técnica cerrada. ¿A qué se refiere técnica abierta y técnica cerrada? De hecho, cuando hablemos fístula perianal, también van a escuchar mucho de la técnica abierta y la técnica cerrada. ¿Por qué se dan estas dos técnicas? Para que ustedes entiendan y para que ustedes hagan el manejo en especial del paciente. Lo que pasa es de que la cirugía del ano es una cirugía incómoda en realidad, ¿no? No es como una herida, pues, en mi brazo, le pongo una gasita, una venda, le pongo un cabestrillo y ya, listo, descansa mi mano, ¿no? En cambio, el ano no puede descansar, o sea, no es de que agarras y lo vendas a tu ano, ¿no? O le pones una gasa, no sé, no lo puedes hacer.
y cualquier movimiento que haces, te sientas, el ano se estira. Te pones de costado, caminas, levantas una pierna, no sé, lo que tú hagas va a estar funcionando. Peor todavía, que cada vez que haces deposiciones, tu heridita en el ano, lo que está así todo cerradito el ano, sale, la caquita se estira así grande y tu herida obviamente también se estira, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tienes una herida que se abre, que se cierra, que se estira y eso? La probabilidad de que haya dehiscencia, o sea, en otras palabras, de que se suelten los puntitos y todo eso que has cosido se salga, es altísima, ¿no es cierto? Entonces, a alguien se le ocurrió y dijeron, ¿y qué pasa si lo dejamos abierto? Pues, o sea, disecamos igual, sacamos la hemorroides, y en vez de cerrar ese defecto, porque cortas la piel, cortas la mucosa, abres, expones la hemorroides, lo ligas, y normalmente, digamos, en mi caso yo hago técnica cerrada, que es volver a cerrarlo la pielcita, porque le quiero dar la oportunidad de que esa herida cierre lo más rápido posible, porque obviamente es incómodo tener una herida en el ano. Pero los que hacemos cerrada, ya sabemos que esa posibilidad de que se abra existe, entonces le decimos al paciente, le voy a cerrar todo chévere, pero que conste que se puede abrir, porque por todo lo que les he dicho, ¿no? Entonces hay algunos cirujanos que dicen desde el inicio, déjalo abierto mejor, se va a sanar solito, va a ser lo que se llama cierre por segunda intención, ¿no es cierto? Que poco a poco la mucosa va a ir cerrando, cerrando y se va a bloquear, listo. Pero algunos preferimos darle un chance, digamos, y preferimos la técnica cerrada, que es suturar, o sea, hacer cierre primario y esperar de que cierre bien, pues. Entonces esa es la diferencia entre técnica abierta y técnica cerrada. Les explico eso porque muchas veces hay pacientes que se quita operado, Villa García, y se ha abierto, y seguro que me ha operado mal, ¿no? Seguro que me ha operado mal, por eso es que se ha abierto la herida y ahora me abre y me duele y eso. Entonces ustedes como médicos que le van a hacer el control, le dirán, pues no señora, tranquila, ¿no? Lo que pasa es que eso es normal, que a veces se puede abrir, por esto, por aquello, por la deposición, por el lugar de la herida, porque cada vez que usted hace caquita se abre la herida, se abre, entonces no hay problema, le dices, ¿no es cierto? Le explicas esa situación, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual algunos hacen técnica abierta, que se llama técnica de Milgram-Morgan, y técnica de Ferguson, que se llama técnica cerrada, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta de hemorroides? Dime. Por ejemplo, cuando hace la técnica cerrada en tu caso y se abren los puntos, ¿qué hacemos? Nada, lo dejan así porque sabíamos de que se podía abrir y de hecho hay gente que lo deja abierto desde el inicio. Entonces no hay que ponerle puntitos ni nada porque tendrías que, primero, ¿quién le hace sutura del ano? Pues, yuca, hay que ponerle anestesia regional, así, ¿no? Y segundo, una herida que ya se ha abierto en esta zona, pues probablemente se vuelve a abrir. Entonces, ¿qué haces? Lo dejas así abierto y le explicas al familiar o al mismo paciente de que tiene que ser, como su nombre dice, paciente y esperar que poco a poco se vaya cerrando. De hecho, las heridas que están en el tubo digestivo, alrededor del tubo digestivo, sanan rápido en realidad, se cierran rápido las mucosas, la piel. ¿Han visto ustedes? Se muerden la lengua y ¿en cuánto tiempo se cicatriza la herida? O se muerden el labio hacia adentro, pasa algo, se hace una herida, ¿en cuánto tiempo se vuelve a cerrar? Un día. Horas, incluso dice que el tubo digestivo se renueva en 6 horas más o menos, ¿no? Todo el epitelio de todo el tubo digestivo está en una renovación constante, ¿no? Entonces, para que vean qué tan rápido se recupera. Entonces, probablemente ese paciente, como tú dices, tengas que decirle, tranquilo, era esperable eso, no te preocupes, eso se va a cerrar solito, ¿no? En el transcurso de algunos días se va a ir cerrando poco a poco y obviamente como arde, como fastidia, ¿qué tendré que darle? Tendré que darle un buen analgésico, tendré que explicarle, tendré que orientarle y decirle, señor, coma más o coma menos. ¿Qué le va a decir? Porque los pacientes dicen, no, como me arde o como me duele al defecar, mejor como menos. ¿Qué opina? Coma normal, ¿no es cierto? Porque más bien, si tú no comes, te estreñes más, número uno. Si tú no comes, te desnutres. Y cuando te desnutres, ¿qué hace el cuerpo? Deja la piel, deja las mucosas y ¿qué cosa prioriza? El riñón, el ojo, el cerebro, ¿no? Los va a dejar, entonces se va a ver como un círculo vicioso en el cual demora más para cicatrizar, ¿no es cierto? Entonces lo dejan así y punto, se acabó. Otra patología
que también es de cierta manera común, son los famosos abscesos perianales, ¿no? Son procesos inflamatorios, infecciosos. ¿Qué es un absceso? Es la acumulación de pus, ¿no es cierto?, en un espacio, ¿no es cierto? En este caso, en el espacio perianal, eso se va a llamar absceso perianal. Pueden ser primitivas, pueden ser secundarios. A veces, las primitivas son a través de infecciones de glándulas anales. ¿Se acuerdan que alrededor del recto, ¿no?, más que en otros lugares, hay glándulas que hacen producir moco, y ese moco viaja a través del recto y sale al lumen, ¿no es cierto? ¿Para qué hay moquito en el recto? Para que la caquita pueda salir tranquila y no raspe, digamos, las paredes del intestino, ¿no es cierto? Como un lubricante, digamos. Pero además, también, en especial en varones, hacia el otro ladito, ya también pegado hacia la piel, ¿qué existe? Existen pelitos, ¿no? Más en varones que en mujeres. Y siempre, como ustedes se acuerdan, al lado de un pelito siempre hay una glándula que le da grasita, que le mantiene, digamos, vital a ese pelito, ¿verdad? Entonces, ya sea esas glándulas que están produciendo moco o esas glándulas que están produciendo grasita al pelito, a veces, como lo que sucede en la cara, ¿no?, un forúnculo igualito, se obstruyen y comienzan a llenarse de grasa, pero como ahí está el recto ano, que es una zona contaminada, fácilmente se sobreinfectan. Entonces, lo más común en este caso es la infección, la sobreinfección de una glándula que está en esa zona. Esa es la causa más común de abscesos perianales. Sin embargo, también hay otras secundarias, como son las complicaciones del cáncer de recto, cáncer de ano, algunos traumatismos rectales, cuerpos extraños que a veces generan, ¿no? Entonces, lo que hablamos, ¿se acuerdan? Al inicio retrocedan y hablamos en abdomen agudo, así como en una mujer sospechas embarazo, en un varón cuando tiene esas lesiones múltiples, abscesos, fístulas, así muy extrañas, siempre hay que pensar o hay que descartar también enfermedades de transmisión sexual, hay que preguntar un poco acerca de las costumbres sexuales que tiene, etcétera, porque eso te va a orientar a otro tipo de diagnósticos, ¿no? Entonces, acá tenemos eso, las primitivas, que son la infección, lo más clásico, pero también hay unas secundarias a otro tipo de lesiones. Esta es la clasificación de los abscesos perianales de acuerdo a sus localizaciones. Desde los abscesos perianales superficiales o subcutáneos, que son los más comunes que ustedes van a encontrar, hasta los otros que son los isquiorectales, los interesfinterianos. ¿Se acuerdan que hablamos hace rato de los dos esfínteres, esfínter interno y externo en el ano? Pues cuando se ubican entre ambos esfínteres, el absceso se llama interesfinteriano, o incluso algunos que están por encima del músculo elevador del ano se van a llamar abscesos supraelevadores. Pregunta de examen. Estos de acá se diagnostican por lo general con ecografía, con resonancia o simplemente con la inspección o con el tacto, porque son más abajito. En cambio, este de acá se diagnostica con tomografía. Entonces, este de acá es un paciente que te dice, tengo un dolor, tengo fiebre, dolor. No te duele, no sé, siento que acá por el ano, pero es más adentro, es como si algo me fastidiara arriba. Entonces ahí tú sospechas de absceso del supraelevador, debe existir, y lo que tienes que hacer es una tomografía, porque obviamente la ecografía que está por acá no te va a servir. En cambio, estos de acá sí podría ser de que una ecografía te ayude a diagnosticar por la proximidad, ¿no?, por la vecindad. En cambio, el único que se diagnostica por tomografía, o que tiene como diagnóstico de elección el diagnóstico tomográfico, es el absceso del supraelevador. ¿Ya? ¿Cómo se presenta? Pues ya saben, como cualquier absceso, duele, ¿no? Si tienes un absceso en otro sitio fastidia, imagínense un absceso en el ano. Igual, es paciente que viene caminando con las justas, no puede sentarse, no puede movilizarse, tiene un dolor agudo, punzante, bien localizado, tiene obviamente fiebre o febrícula, molestias que se irradian al recto, el paciente está postrado, está decaído, tiene escalofríos, ¿no? Y cuando uno le hace este examen en la zona va a haber pues aumento de volumen, va a haber edema, también va a haber aumento de la temperatura, ¿no? Uno toca alrededor del ano y se lo siente caliente, ¿no? Y a veces incluso uno puede palpar el absceso como en los subcutáneos
Incluso cuando es absceso uno puede sentir una fluctuación, o sea, como que algo, como que hay agüita, ¿no? ¿Se acuerdan de antes cuando vimos un seroma? Se notaba así como que hubiera agüita adentro igualito, ¿no? En el absceso sientes que fluctúa, que se mueve el líquido en el seno. ¿Qué es importante acá? Y esto es muy importante que ustedes manejen, porque en la medida que ustedes hagan un buen manejo inicial, el paciente se va a complicar menos, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un famoso drenaje quirúrgico. Entonces, tú chequeas el absceso y ¿qué haces? Ya saben, ustedes lo han escuchado, absceso diagnosticado, absceso drenado, ¿no es cierto? Pero acá en la región perianal tienen que tener en cuenta algo muy importante. Retrocediendo hace 2 minutos. ¿Se acuerdan que les dije que las heridas del tubo digestivo cierran rápido y tienen tendencia a... Entonces, lo mismo sucede en el ano, tiene tendencia a cerrarse rápido. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un absceso en el hombro, en el cuello, que es lo que pasa, el absceso dentario, qué sé yo, la parte estética va a ser importante. Entonces, yo no puedo hacerle pues un super corte sino a veces necesito hacerle un corte pequeñito, lo dreno y le puedo dejar un drencito, ¿no es cierto? Le puedo dejar un dren para que siga drenando la pus que pudiera quedar, ¿no es cierto? Pero en el caso del absceso perianal, ¿la parte estética me importa? No, más bien me importa cuidarme de complicaciones graves de un absceso como son, por ejemplo, la gangrena de Fournier, que con algunos de ustedes hemos visto que es horrible, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el drenaje tiene que ser un drenaje amplio, o sea, cuando ustedes le pongan anestesia, fíjense qué tan amplio es esto, que están metiendo incluso el dedo, ¿no? Entonces, tienes que hacer una incisión grande. Otra cosa, en el cuello ahí haces una incisión rectita, ¿no? Y por ahí metes un drenaje. En cambio acá, no puedes poner drenajes, o no es lo más recomendable. Lo van a ver, algunos lo hacen de hecho, pero muchos no lo hacen. ¿Por qué? Perdón, Rey. Si la presión ya, ¿sabe lo que es esto? Aquí que va acá, ajá, eso va a entrar, ajá, ¿ya? Entonces, en el absceso perianal no solamente se hace un cortecito así lineal nada más, sino se hace más bien una incisión en cruz o en X, como quieran llamarle, ¿no? ¿Para qué? Porque si yo hago así rectito, es como los drenes, ¿no? Tú le sacas el dren y al toque, ya al día siguiente como que se echa una costrita y ya se cerró, ¿no? En cambio, cuando tú haces un drenaje en cruz, la probabilidad de que eso se cierre es mucho menor. Y de hecho, incluso algunos hacen la cruz y una de las puntitas la voltean y le ponen un puntito hacia atrás para que no se cierre la herida. Porque lo que queremos es de que el paciente siga drenando y drenando y drenando, ¿no? Hasta que se seque, ¿no? Hasta que el antibiótico haga efecto y todo eso. ¿Por qué no se recomienda poner drenes? Porque el drenaje, imagínense si yo le pongo un dren acá. ¿Quién está acá al costadito? El ano. Entonces, cada vez que el paciente haga deposiciones, el dren se va a manchar con heces. Entonces, así como el dren deja salir cosas, también es una puerta de entrada a cosas. En este caso, a materia fecal que está contaminada. Entonces, podríamos tener un círculo vicioso, ¿no? Que está drenando bacán, pero cada deposición que hace, nuevamente se meten bacterias, nuevamente se ensucia y es todo un problema. Entonces, por eso es de que no se olviden, el drenaje tiene que ser un drenaje amplio. No le hagan pues un corte chiquitito, hagan un corte de 2, 3 centímetros grandecito, pero no solamente lineal, sino una incisión en X o una incisión en cruz, ¿no es cierto? Grande. Junto a eso tienen que darle antibióticos, ya, en cirugía recontra fácil. ¿Qué vas a utilizar? Asociar aerobios con anaerobios, igual que en la apendicitis, ¿no es cierto? ¿Qué vas a utilizar? Entonces puedes utilizar ceftriametro, ceftriaxona, ciclometro, cicloclina, clinamica, ceftazidima, metronidazol y combinaciones, ¿no? Entonces, eso es tratamiento antibiótico. Si lo vas a tener hospitalizado, mientras que esté hospitalizado le darás por vía endovenosa, y si le vas a dar de alta porque el paciente ya tiene mejoría y está mucho mejor, tu tratamiento tiene que continuarse en forma ambulatoria por vía oral, y lo ideal es que el tratamiento de los abscesos perianales sea por lo menos 14 días, por lo menos.
y idealmente 21 días, o sea, unas 2 a 3 semanas de antibiótico. No hasta que el paciente se sienta mejor, porque a veces en 5 o 6 días está todo tranquilo, todo chévere, pero adentro sigue habiendo todavía foco infeccioso, y lo que necesitamos es estar completamente seguros de que ya no tengan un foco de infección. El tratamiento del absceso perianal: drenaje quirúrgico, antibiótico por 14 a 21 días y además buen analgésico. Obviamente eso duele como miércoles, entonces tu terapia para el dolor tendrá que ser pues una terapia alta. No le vas a dejar pues, tómate paracetamol cada 8 horas de 500 miligramos, no, tendré que asociar probablemente tramadol con paracetamol o tramadol con ketorolac, una cosa así que el paciente tolere mejor pues el dolor que es intenso en esa zona. ¿Ya? El analgésico sí es regulable, ¿no? Una vez que deja de sentir dolor, no tiene sentido darle más analgésico, ¿no? Y lo dejas condicional. Lo que sí tienes que hacerle por 14 a 21 días es el antibiótico, eso sí, sin discusión. Otra patología son las fístulas perianales. Ya saben que es una fístula, lo vamos a hablar hace un ratito, es la comunicación anormal entre dos epitelios. En este caso, una fístula anal es una comunicación entre la cripta y la piel, ¿no? Es como un túnel que se abre entre el recto, en otras palabras, hasta la piel. En general, son secundarias a un absceso perianal. ¿Qué pasa con el absceso? El absceso, así como busca caminito hacia la piel, también a veces busca camino hacia adentro, hacia el recto, ¿no? Y de hecho hay algunos abscesos que se van a drenar hacia adentro, entonces el paciente se queja porque dice, no, ¿sabe qué? No sé por qué el ano me está saliendo, cada vez que me limpio sale pus y no tengo nada. No, aparentemente nada y sale pus, en vez de salir caquita, estoy caminando y se está saliendo pus y pus y pus, ¿no? Entonces a veces hay abscesos que drenan hacia el recto. Entonces, como pueden ver ustedes o imaginar un poco, imagínense la bolsita del absceso, y así como drena hacia la piel, también drena hacia arriba, hacia el recto. Entonces, cuando sana el absceso, ese caminito que dejó, a eso va a dar lugar, digamos, una fístula perianal. Para que me entiendan, acá en la figura la van a ver. Si yo tengo un absceso por acá, puede drenar así acá, puede drenar para acá, y cuando el absceso sana, va a crear o va a quedar un trayecto fibroso que va desde la piel hacia adentro del recto. ¿Se entiende ahora sí mejor? Entonces, en base a eso, va a haber pues esta clasificación, que se llama clasificación de Parks. Acuérdense, porque eso preguntan también, clasificación de Parks de las fístulas perianales. Y en base a eso, va a haber pues en realidad 4 tipos de fístulas perianales, incluso 5 en realidad. En el tipo 1, es la fístula interesfintariana, es la que se mete entre los dos esfínteres y luego se sale, ¿no? En el tipo 2 es la fístula transesfinteriana, o sea, que atraviesa desde la piel y atraviesa los dos esfínteres, el interno y el externo. En el tipo 3 es la fístula que se va por encima del esfínter, es la supraesfinteriana, se va por encima y regresa y hace su comunicación. Y en el tipo 4 es la extraesfinteriana, es la que sube por encima y se va de frente al recto, por encima de este complejo que se llama esfínter del ano, ¿no es cierto? Entonces, esos son los 4 tipos. Ahí se le suma esta fístula que probablemente sea una de las fístulas más comunes, que algunos le dicen tipo 5, pero en realidad no está dentro de la clasificación de Parks, en la cual se va a llamar fístula superficial. Es una fístula en la piel nada más, o sea, no entra hasta el recto mismo, sino en la misma piel. Por eso es que no está considerado dentro de las fístulas perianales, porque esta es una fístula que va solamente por la piel nada más, ¿ya? Esta es una regla que siempre les van a preguntar, es la regla de Butzal, se llama, que se las pongo ahí porque en las rotaciones, cuando ven un paciente con absceso perianal, la primera pregunta que se le ocurre al cirujano o al interno es: a ver, dime la regla de Butzal, ¿en qué consiste? Pues esta regla tiene objetivos netamente quirúrgicos. Antes, hace muchos años atrás, cuando no había resonancia, cuando no había ecografía, la forma pues de sospechar qué tipo de fístulas eran era a través de esta regla de Butzal. Entonces ponías al paciente y se puede entender acá que hacia adelante están los testículos, hacia atrás digamos la espalda, ¿no? Entonces tú dividías al ano justo en una parte posterior y en una parte anterior.
Entonces, la regla de Butzal decía que las que son posteriores, las que se van hacia atrás, hacia la espalda, digamos, esas eran fístulas que eran complejas, como ven ustedes acá, ¿no? Al dividir, estas fístulas son complejas porque tienen una o varias salidas o incluso una o más trayectos fistulosos, o sea, en otras palabras, eran más complicadas. En cambio, las fístulas que se van hacia el testículo, hacia adelante, son fístulas por lo general que son únicas, lineales, entonces también operarlas era más fácil porque solamente tienes que sacar esto. En cambio acá tienes que hacer una disección y sacar esto, sacar esto, sacar esto, entonces se volvía más compleja. Entonces es una regla que en realidad ya no se utiliza mucho ahora porque la forma de diagnosticar ha mejorado, ahora hay fistulografías, ahora hay resonancia, ahora hay ecografía endobroncal, y eso ayuda a que nos digan es así o es así, ¿no? En cambio antes uno podía en cierta manera orientarse, aunque no era absoluto, pero eso era lo más común, que las posteriores sean complejas, en cambio las anteriores sean fístulas lineales no complicadas, ¿ya? Eso se llama regla de Butzal. Entonces, esta es la clásica lesión que ustedes van a encontrar cuando ven una fístula perianal. ¿Cómo es la clínica? Pues la clínica es de que primero, hace tiempo tuve un absceso y me drenaron, ya, así que con eso ya, ¿no? ya te orienta un poco, que tiene antecedentes de absceso perianal. Pero ahora, doctor, tengo así como una tetita, que es esto de acá, que se llama orificio fistuloso, el orificio de la piel, y dice, no, de vez en cuando sale moco, pero a veces se pone caliente, se pone rojito y sale pus, o sea que se sobreinfecta. Después se sana solito y se cierra y estoy 2 o 3 semanas tranquilo, pero otra vez se me abre y otra vez sale así como moquito, entonces como un círculo vicioso, ¿ya? Entonces hay ratos en el que va a drenar líquido inflamatorio, a veces líquido purulento, a veces incluso el paciente, como esta es una comunicación, ¿se acuerdan? Como esta es una comunicación que va acá, a veces incluso el paciente puede decir, ay, que no sé qué pasa, pero por esta cosita salen gases, siento que mis pelos se salen por ahí. Y en algunos casos incluso, a veces se sale caquita por ahí también. Entonces ya con eso ya te dio pues el diagnóstico de una fístula perianal, ¿no? Entonces lo común es encontrar este orificio fistuloso y pacientes que tienen episodios de secreción purulenta, secreción mucosa, etcétera, que va saliendo y saliendo todo el rato, ¿no? Como esto está mojando y mojando, pues a veces es común encontrar que hay pues irritación y maceración, en otras palabras, que se ha escaldado, pues es como si todo estaría húmedo el ano, más húmedo de lo normal, porque de por sí el ano es húmedo, pero esto ya es pues una cuestión, incluso con necesidad de contenido intestinal o pus o moco, que lo que hace pues es irritar y el paciente va a venir así escaldado por lo general, ¿no? En esta figurita, como se dan cuenta, esto obviamente ustedes no lo van a hacer, esto es bajo anestesia, entonces se les ocurre a un paciente vivo meterle una alambrita y estar jalando, no, obviamente no, esto solamente es para que vean ustedes que es una comunicación que uno, y de hecho cuando vean, si entramos a alguna cirugía de fístula perianal, lo que hacemos es usar esto, se llama estilete, uno entra y va buscando caminito y solito va entrando hasta que se va hasta el recto, ¿no? Entonces uno mete el dedo dentro del recto y lo jala, ¿no? Y esto es lo que han hecho acá, pues es sacar pues, este otro extremo, jalarlo, para demostrar que eso es como un túnel, pues como un trayecto, ¿no? Entonces, para que vean eso, ¿ya? Entonces, ya saben, típico paciente con antecedente de absceso, que tiene un orificio, la gente le dice, tengo acá como un granito, como una tetita, por la cual constantemente sale moco, sale líquido, sale pus, se inflama, incluso algunos de ellos, yo ya sé que cuando se les sale pus tengo que tomar antibiótico y solitos toman su antibiótico, etc., ¿no? Y se sanan, ya están en esos episodios, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues con un examen proctológico, hay que evidenciar, acá como les decía, está el orificio fistuloso, a veces no solamente hay uno, sino a veces hay muchos. Ya saben que cuando hay muchos asociados a otras cosas, siempre diagnosticar o sospechar enfermedad de transmisión sexual, etc. En el Perú, una de las causas más comunes de fístula perianal es tuberculosis, ¿ya? Por eso es de que cuando operamos, siempre es bueno mandarlo a patología para que nos digan
si existe pues alguna relación con algún tipo de enfermedad en especial, por ejemplo tuberculosis, ¿no? A veces están cerrados por una cicatriz, a veces están así abiertitos como lo que ustedes ven acá. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnosticaba antes por fistulografía, lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué hacía el radiólogo? Mete un Avocat por ahí, un catéter finito, mete por agácito y después con una jeringa inyecta sustancia de contraste y se pinta todo el trayecto fistuloso. A eso se llama fistulografía, ¿ya? En realidad eso se ha dejado de lado porque ahora el examen de elección es la resonancia magnética y ahí detrásito nomás compitiendo la ecografía en lo anal. Pregunta de examen, diagnóstico de elección para fístula perianal, resonancia magnética, ¿ya? Entonces acá se ve, ¿no? Esta es una resonancia, uno puede ver el trayectito que está acá, la fístula, fíjense. El trayecto acá también en la ecografía en lo anal, ahí se van a dar cuenta porque es así como un redondo y uno puede ver el trayecto fistuloso y esto pues es una fistulografía, lo que les decía, ¿no? Inyectan, localizan, ponen en la sustancia de contraste y se ve cómo se ha metido hasta el recto, ¿no? Entonces todo es como una copita de champán que se llena pues, de contraste, ¿no? Entonces eso es la fistulografía. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es diferente, hay fistulotomías, fistulectomías tubulares, técnica del sedal. Existen otras más, pero estas son las más comunes. Para que sepan, ¿cómo es una fistulotomía? Una fistulotomía es abrir la piel, llegar a la fístula y, ¿se acuerdan que es como un tubo? Imagínense sacarle todo el techo a ese tubo, ¿no? Sacarlo y hacer de que ese trayecto ya no sea un trayecto, sino sea una zona fibrosa. Eso se llama fistulotomía. Fistulectomía ya no es solamente destecharlo, sino sacar todo ese trayecto fibroso, sacarlo completamente. Eso se llama fistulectomía. Ambas, igual que en la hemorroidectomía, hay técnica abierta y técnica cerrada. Porque ya saben lo que puede pasar. A veces tú lo suturas bien bacán, bonito, el paciente se mueve, puja, hace caca, no sé, se abre la herida, se va a la miércoles todo, y pues el paciente se queja. Entonces por eso que muchos cirujanos decían, ¿para qué me hago problemas? Mejor lo dejo abierto y listo. Pero otros cerramos y le damos un chance, digamos, a que pueda cicatrizar más rápido y hacemos la técnica cerrada. Fistulectomía tubular, van a escuchar, a veces se acuerdan de los tipos de fístulas, algunas son transesfinterianas. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro, lo abro el esfínter y me saco toda la fístula? ¿Qué creen que podría pasar? Lo corto el esfínter así, ¿no? Para llegar a la transesfinteriana, corto el esfínter completamente, lo abro, la saco la fístula y luego lo cierro. ¿Qué creen que estoy causando con eso? Incontinencia, porque si yo secciono el músculo, ya no va a haber quien ajuste, quien haga la continencia o sea, yo ahorita no estoy defecándome así sin darme cuenta porque el esfínter funciona, ¿no? Como estoy soltando gases, ¿no? Porque eso es lo que pasa en la incontinencia fecal, ¿no? La incontinencia fecal, por ejemplo, es culpable hasta de suicidios, ¿no? Porque la gente se deprime tanto porque su vida social se vuelve una tragedia. Cuando tienes incontinencia fecal, imagínense que uno de nosotros tiene incontinencia fecal y estoy enseñando acá y se me sale gases por el pantalón acá abajo. Es algo o comienzo a soltar gases, está hablando y es algo socialmente terrible, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, cuando tú no quieres lesionar el esfínter, entonces, ¿qué haces? Haces una fistulectomía tubular. O sea, ¿se acuerdan cómo se hacen los túneles? ¿No? Entonces agarro una máquina que haga un túnel, ¿no? Sin romper el techo, sin romper nada, solamente un abro, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que se hace en la fistulectomía tubular. Encuentras el orificio fistuloso y vas tallando, digamos así, al ras de la fístula hasta llegar adentro. Entonces tú retiras y el esfínter sigue completito, no lo has seccionado completamente, ¿no? Eso se llama fistulectomía tubular, ¿ya? Entonces se entiende, en la fistulotomía es abrirla, así como se acuerdan, hablamos de coledocotomía, que es hacerle un cortecito y abrirlo al colédoco.
igualito, la fistulotomía es abrir, destrechar la parte superior, digamos, más visible de la fístula y volver, que ya no sea un trayecto, sino sea más bien solamente una zona de fibrosis, ¿no? Punto. En la fistulectomía, ya sea tubular o por el otro sentido, es sacar completamente toda la fístula. Y otros utilizan en esas que son complejas, ¿se acuerdan que vimos que tienen múltiples trayectos o que están en zonas que afectan los esfínteres? A veces prefieren utilizar una técnica que se llama técnica del sedal. ¿A qué se refiere eso? ¿Se acuerdan el alambrito que han visto que estaba cruzando? Entonces, más o menos así, es un dispositivo que se cruza por el esfínter, pero tiene un hilo especial, se llama un sedal, pues. Y ese sedal tiene una forma de asegurar, o sea que poco a poco vas ajustando. Entonces, ¿qué pasa? Que pasamos el hilito y un día ajustamos un poquito. Esperamos 2, 3 días, ajustamos otro poquito. Pasan otros 2, 3 días, ajustamos otro poquito. Entonces, ¿qué significa eso? Imagínense, si yo tengo un hilo y tengo un plátano, si lo ajusto un poquitito, va a cortar un poquito al plátano, ¿no es cierto? Ajusto un poquito más, va a avanzar un poquito, y si lo ajusto de una sola, lo va a cortar completamente, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con la técnica del sedal? ¿Qué queremos hacer? Metemos el hilo, ajustamos un poquito, ese hilo corta un poquito, pero en cuestiones de días, eso que lo ha cortado va a comenzar a cicatrizar y a granular y cerrarse. Pues avanzo otro poquito más, ajusto un poquito más y así voy cortando poco a poco, pero no de una sola, sino poquito a poco, para que en la medida que voy avanzando, también va cicatrizando por atrás. Eso se llama técnica del sedal. Entonces ya saben cómo se trata una fístula perianal. Esto es importante que ustedes conozcan la famosa gangrena de Fournier, porque es una complicación de los hemorroides y en especial de los abscesos y las fístulas perianales, que a veces son heridas que se sobreinfectan, no lo manejas bien, en el caso especial de los abscesos y de las fístulas perianales, y lo que hace pues es hacer una invasión de toda esa zona con gérmenes, y lo que hace pues es la famosa fasciitis necrotizante o gangrena de Fournier, ¿no? Que es una fasciitis de la región perianal. Entonces, ¿qué pasa? Que esa zona es una zona bien laxa, y peor si eres varón, tienes por delante nomás de la zona perianal del ano, tienes la bolsa escrotal, que de por sí es laxa, no es un músculo, no es así algo que esté así, digamos, bien formadito, digamos, ¿no? Sino que de por sí el escroto hace de que el testículo le dé espacio como para que descienda, para que suba, así, ¿no? Entonces es una zona en la cual la infección se puede meter rápidamente porque no es algo que está pues bien compacto, digamos, sino es laxo. Hacia atrás tienes ya también de que hay glúteos. ¿Se acuerdan de la anatomía de los glúteos? ¿Cuántos glúteos hay? En realidad son como 3, ¿no es cierto? Que están como en fascias, ¿no? Entonces si se mete, a veces la infección se mete entre las fascias de los glúteos, del mayor, del mediano y del menor, y comienza a buscar espacio entre ellos, ¿no? Entonces se mete y se va para adentro. Entonces se darán cuenta que esta gangrena, esta fasciitis es una infección grave. De hecho, ¿quiénes son las que más van a tener complicaciones? Lamentablemente, ¿se acuerdan los que vimos? Toditos eran diabéticos, ¿no? Diabéticos. Eran alcohólicos, va en la combinación. O eran pacientes, como les decíamos antes, pacientes que a veces tienen enfermedad de transmisión sexual, VIH, que están inmunodeprimidos, o que tienen lupus eritematoso, o a veces pues son promiscuos, ¿no? Entonces, estas situaciones se van a dar más en la gangrena de Fournier, o van a predisponer. Se caracterizan por una fasciitis necrotizante del pie, y a veces no solamente del periné, sino incluso de la pared abdominal. ¿Se acuerdan? El otro paciente tenía una herida hasta acá arriba incluso, ¿no? Una fasciitis grave, ¿no? Entonces, más o menos para que vean, esta es una fasciitis. Miren cómo un simple absceso puede acabar en esto. Se comienza a necrosar la piel, se mete hasta la bolsa escrotal, y lo que acaba, pues uno lo que tiene que hacer en esos casos, entrar a la sala de emergencia, porque recuerden siempre de que la gangrena de Fournier tiene una mortalidad que en algunos estudios bordea el 50%, o sea, de cada 10, 5 se mueren, que eso es altísimo. Hay enfermedades que llegan apenas al 0.5%, así que acá es el 50%. Entonces, actuar en estos casos tiene que ser algo rápido en realidad. Entonces, por ejemplo,
Estos pacientes lo que tiene que hacer es sacar todo este tejido necrótico y a veces acaban así, ¿no? Con toda esta zona, incluso a veces hay lesiones de la uretra, el pene queda al aire, el testículo queda al aire, o sea, es una cosa horrible, bien, Aló, aquí. Aló. Aló. Ya, es igual que van a los 15. Hola. Ya, se me. Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, este es un paciente que si en el mejor de los casos sobrevive, ¿ustedes creen que va a necesitar cuántas cirugías más? Muchas, porque va a necesitar que le hagan plastía del ano, plastía de toda la piel que cubra testículos, que cubra la región perineal. Encima, muy probablemente este paciente, si acá sale heces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Primero que no se puede mover casi nunca, es un paciente que está así postrado por lo general, entonces defecar va a ser un problema, porque va a salir la caca, va a ensuciar, va a contaminar y peor, ¿no? Un círculo vicioso. Entonces, ¿qué creen que le haremos a este paciente? Una colostomía, ¿no es cierto? Como ustedes han visto, los que han visto, justo había como 3, 4 furniers, todos tenían colostomía para desfuncionalizar el intestino y hacer que por acá no salga caca, no se contamine y así, ¿no? Entonces, de por sí, necesita una cirugía para hacerle colostomía, otra para restituirlo algún día si es que va bien. Necesitará múltiples curas, porque esto no se cura en una sola cura, como ustedes han visto, los que han rotado, hemos entrado a esos pacientes cada 48 horas, cada 72 horas entraba uno, y trataban de cerrar, felizmente a uno de ellos, incluso algunos de ustedes le cerró y se fue de alta felizmente, ¿no? Porque ya comenzó a cerrar y comenzó a granular bien, entonces le han cerrado y bacán, se fue el paciente de alta, ¿no? Entonces son pacientes que necesitan múltiples cirugías, 5, 6, 7, 10 cirugías para poder sanar. Entonces entenderán o verán con esta figura lo importante que es manejar bien un absceso perianal. No se olviden, absceso perianal, drenaje en cruz, antibiótico 14 a 21 días, curaciones constantes, etcétera, para no llegar a la famosa gangrena Fournier, conocida como fasciitis necrotizante de la región perineal. ¿Ya? Entonces, se acuerdan muy bien de gangrena Fournier. Entonces, esas son las patologías más comunes. Sin embargo, vamos a tratar algunas otras patologías así rápidamente que son menos complicadas, digamos, pero que por la localización pueden ser muy incómodas. Una herida en el ano, fastidio. Una herida crónica puede generar una fisura anal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes que están estreñidos y de por sí ya el hecho de defecar, pujan, duele, entonces la caquita que está dura y gruesa por lo general porque se compacta tanto que ya no es una caca así delgadita, sino es una caca así gruesa, sale, lesiona el ano, entonces le está haciendo heridas y heridas y eso poco a poco comienza a ulcerarse y a hacer una fibrosis crónica, a lo cual se va a llamar fisura anal. Entonces, una úlcera dolorosa a nivel del orificio anal se llama fisura anal. Entonces, puede presentarse sola, aislada con otras afecciones anorrectales. El origen más común es estreñimiento, materia fecal endurecida. ¿Cuál es la clínica? Pues hay dolor intenso a nivel del ano, dolor que cuando el paciente va a entrar a hacer caca, pues le duele hasta las piernas, ¿no? Porque incomoda terriblemente, es un ardor, dolor que es pues espectacular, ¿no? A veces hay hemorragia, hay secreción, prurito. Puede acompañarse de algunas lesiones como son pólipos, papilitis, espasmos del esfínter anal. No sé, creo que con ustedes vimos una señora que había que ponerle, pues a veces incluso cuando hay espasmos del esfínter del anal interno, lo que tenemos que hacer es colocarle botox, ¿no? ¿Se acuerdan del botox que se pone para las arrugas? Pues, ¿por qué hacemos arrugas? Porque con el tiempo nuestros músculos están así todos, ¿no? Entonces tenemos arruguitas, entonces nos ponen botox, ¿para qué? Para que el músculo se relaje y dejes de tener tus arrugas, ¿no? Pues en los casos de espasmos crónicos del esfínter anal, ¿qué hay que hacer? No seccionarlo, porque a veces sí puede necesitar una sección parcial que se llama esfínterotomía, pero al inicio se prueba poniéndole botox, ¿no? Entonces le pones el botox en todo el esfínter
y el esfínter ya no ajusta tanto, sino se relaja un poquito y permite la salida más fácil de la materia fecal endurecida, como lo que se da en el estreñimiento, ¿no? Puede existir también con secundarias a colitis, eso lo vamos a ver en otra clase, las enfermedades inflamatorias intestinales como son colitis, enfermedad de Crohn, también en el VIH, etc., ¿no? Esta es la típica lesión, miren, como una úlcera que está. Esta figura a propósito, ven acá otra como una cicatriz, eso se llama plicoma, que es la cicatriz de una hemorroides. A veces las hemorroides se autolimitan solas y dejan una cuestión como una tetita de piel, eso se llama plicoma. Pero al frente, como ustedes pueden ver, hay una úlcera, ¿no? Toda enrojecida, crónica, entonces es una fisura, o como lo que ustedes ven acá, ¿no? Una fisura alrededor del ano, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Hay que darle tratamiento sintomático, hay que darle analgésicos, hay que darle antiespasmódicos para que el esfínter no esté tan durito. A veces puedes utilizar anestésicos tópicos, puedes utilizar botox, haces también baños de asiento. ¿Cuál es el tratamiento? A veces se puede hacer dilatación del ano, se puede hacer, haces fisurectomía, eso es sacar esa úlcera y suturarla nuevamente, o a veces puedes hacer lo del botox que ya les había comentado, o hacerles una esfinterotomía. O sea, si ustedes ven músculo en todo el tito, ¿qué se hace? Se diseca y se secciona parcialmente el musculito del esfínter, para que se suelte un poquitito y pueda defecar el paciente sin mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, eso también es uno de los tratamientos. Otra cuestión muy común es el prurito anal, el escozor, ¿no? Hay gente que les cuece y todo el rato ya automáticamente están conversando, incluso socialmente también es un problema porque tanto escuece que el paciente se acostumbra y está enseñando y está, ¿no? Está sentado y todo el rato, ¿no? Entonces se vuelve socialmente incluso mal visto, ¿no? Porque no sería bonito que esté acá y de repente, hace 5 minutos, otra vez, ¿no? Entonces socialmente incluso el prurito anal se puede volver un problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones? A veces hay idiopáticos, pero también hay que diagnosticar o hay que sospechar cuestiones dermatológicas, entre las cuales la psoriasis es una de las más comunes, dermatitis, eczemas, moniliasis, dermatofibrosis. Siempre hay que sospechar estas cuestiones, diabéticos, algunos tipos de parasitosis. ¿Qué es el parásito que más prurito anal da? El oxyurus, ¿no es cierto? Algunas cuestiones locales como son fisura, hemorroides, fístulas, papilitis, algunos tipos de neoplasias también van con prurito anal. Por eso, nuevamente les digo, cuando tienen molestias o pacientes con molestias en el ano, sangrado a repetición, prurito, cosas así, siempre es una buena idea hacer consultar al gastroenterólogo para que le haga la colonoscopia respectiva, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué se los pongo? Porque esto lo van a ver, igual que se acuerdan que lunes hablamos de infartos esplénicos que suceden en gringos, igualito, el sinus pilonidal es una cuestión congénita que no es muy común en nuestro medio, pero ustedes van a tener harto gringo, y en los gringos sí es común tener este problema, el famoso sinus pilonidal. Y mucho más, ¿saben quiénes tienen más todavía? Los que vienen de Israel. Esos tienen harto sinus pilonidal, que es una cuestión ya congénita, ¿no? Y encima estos compadres hacen turismo de aventura por lo general y lo que hacen es montar caballo, gringos siempre antecedentes, no, es que ayer estuve montando caballo toda la tarde y después eso me comenzó a fastidiar. ¿Y qué ha pasado? No tengo algo acá y ya tengo antecedentes, algo que me incomodaba siempre, etcétera, y que con el golpe de la montada, no sabes montar caballo, no estás acostumbrado, y haces traumatismo, entonces a veces puede sangrar o incluso irritarse y eso genera que el sinus ya no solamente sea un sinus así simple, sino que sangre y a veces se sobreinfecte, ¿no? Todas las heridas que están alrededor del ano tienen esa tendencia a sobreinfectarse por una cuestión de vecindad de esta zona que de por sí es contaminada. Entonces, ¿qué es el sinus pilonidal? Es una fístula ciega, es como una bolsita. ¿Y por qué se llama pilonidal? Porque dentro vas a encontrar pelitos, y ustedes incluso si ustedes ven videos en YouTube, les hacen un cortecito y jalan el pelito, y hay pelitos que miden hasta metros, incluso 2, 3 metros, así jalan, porque es un pelito que ha crecido durante mucho tiempo, es un pelo que no salió al final de cuentas, digamos, y que ha buscado espacio en esta cavidad,
y ha ido creciendo, creciendo, creciendo y se hace como un ovillo de pelito. Entonces tú lo jalas y, como les digo, 2, 3 metros, así un pelo larguísimo puedes jalar, ¿no? Y eso lo pueden ver en YouTube, ¿no? Generalmente es en varones que tienen abundante vello en la zona. ¿Cuál es la etiopatogenia? Quistes piramidales o quistes dermoides, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Esto que les decía, ¿no? Justo en la zona del coxis, donde tienes como antecedente de montar caballo y golpeas justo esa partecita, ¿no? Entonces se inflama, se acumula y se comporta como si fuera un absceso. Entonces ustedes agarran, cortan esto. La emergencia, ¿cuál es? Drenar esto, ¿no? Salir la pus. Cuando sale la pus, incluso no es raro en el caso del sinus piramidal que no solamente encuentres pus, sino encuentres pelitos, ¿no? Pelitos enrollados ahí, los sacas todo y lo drenas y listo, antibiótico. ¿Cuánto tiempo de antibiótico? Igual, 14 a 21 días. Ya después se puede hacer una plastía. Lo que hay que sacar es todo ese quiste, en realidad, ya con anestesia regional. Lo que hay que hacer es una plastía, sacar todo esa membrana quística y cerrar todo ese espacio, ¿no? Pero la emergencia para ustedes es drenar. ¿Cómo tienen que drenar? Como un absceso perianal, igual, en cruz, antibiótico 14 a 21 días, una vez que has drenado, sale la pus, puedes agarrar una jeringuita, obviamente sin aguja, donde mezclas agua oxigenada con yodopovidona y puedes irrigar dentro de ese absceso, en el caso de los abscesos, dentro de este quiste que está abscedado, y lavas muchas veces para que puedas limpiar y le das tu tratamiento antibiótico. Algunos trastornos del suelo pélvico. Esto ya es un poco más complejo, digamos, pero de todas maneras es bueno que lo conozcan, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito de la incontinencia anal. En el caso del prolapso rectal, ya no solamente es que se sale el recto, como lo que pasaba en las hemorroides prolapsadas, sino que además hay incontinencia, ¿no? La caquita, los pedos se salen sin que el paciente pueda controlarlos. Cuando le hacen tacto, no hay algo que ajuste porque el esfínter ya no es competente, ¿no? Y hay un fracaso de este mecanismo de esfínteres, ¿no? Que es un mecanismo todo complejo de dos esfínteres que trabajan uno tras otro. Es bien bonito la fisiología de esta zona, y lo que hace pues es de que no se escapen los gases, el contenido intestinal, el líquido, etc., ¿no? La incontinencia puede ser completa o incompleta y es un síntoma tabú porque, como les decía, socialmente es incómodo para los pacientes, ¿no? Casi nunca nadie va a decir, ay, sí, se me escapan los pedos, ¿no? Sí. No, entonces es bien difícil, y para que el paciente llegue a tus manos es porque ya ha sido socialmente tan perjudicial, digamos, que ya, caballero, no le queda otra, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es las causas de incontinencia? A veces, como lo que les decía, ¿no? Le operamos una fístula, le seccionamos el esfínter y lo dejamos con incontinencia, ¿no? Entonces, a veces una lesión directa o primaria de los esfínteres. A veces hay traumatismo, no sé, creo que vimos un paciente que le corneó el toro, que justo le dio ahí, y pues le destrozó el ano, le destrozó el esfínter y tenía incontinencia, ¿no? Entonces a veces los traumatismos. El parto también es uno de los que causan lesiones, porque a veces, especialmente en primerizas, que tienen fetos grandes, una pujada y sale el bebito, pero cuando sale destrozando no solamente la vagina, sino a veces también el recto y el ano, ¿no? Entonces también el parto puede ser una de las causas, ¿no? Y así, algunas enfermedades del sistema nervioso central, algunas enfermedades del sistema nervioso periférico y algunas otras lesiones relacionadas con enfermedades inflamatorias intestinales y cáncer, ¿no? Trombolitis ulcerativa, cáncer de recto, ano. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de la historia clínica, lo que les he dicho, ¿no? Preguntar antecedentes, desde cuándo, cómo. Te va a contar, pues ahí no, se me corneó el toro, ya tienes pues una luz, digamos ahí, ¿no? Se hacen exploraciones anorrectales, o sea, tacto, y si uno no encuentra buen tono del esfínter, pues uno puede diagnosticar incontinencia del esfínter, ¿no? A veces se hace prueba de retención. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un enema, le echas agua, 200 a 300 mililitros de agua, y normalmente si a mí me rellenan con agua, voy a aguantar, no voy a defecarlo. Pero estos pacientes le ponen y al rato, sin mayor cosa, todo el agua se sale, porque su capacidad de controlar ese esfínter pues no existe, ¿no? Entonces es otra prueba.
Y otras pruebas funcionales que en este caso hay que hacer interconsulta al neurólogo es para que le haga una electromiografía. Entonces le ponen sondas en los esfínteres y prueban si ese músculo es competente o no. A eso se llama electromiografía rectal, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay varios tratamientos, de todas maneras. Hay esfinteroplastías, o sea, reparar los esfínteres. Hay reparaciones posanales de PAC, se hacen como unas caretas por encima del esfínter para que se cierre un poquito y pueda mantener mejor. Hay esfínteres artificiales que son eléctricos, que uno los controla para que cuando sientes la necesidad de defecar, lo controlas, lo activas, se abre, digamos, uno defeca y después de eso lo vuelves a prender, uno se vuelve a cerrar. Entonces son los esfínteres controlados por electricidad, ¿no? Hay estimulaciones de las raíces sacras y en último caso, cuando tú no tienes una capacidad de controlar el esfínter, pues lo que haces es una colostomía, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo y eso siempre lo cuento para que ustedes siempre tengan cuidado. Claro, no tiene mucho que ver con, bueno, sí tiene que ver con el curso, pero también se los digo a ustedes como jóvenes, ¿no? Hace unos años atrás llega una chica, les cuento esto para que tengan cuidado, básicamente. ¿Qué ha pasado? Llega una chica, me acuerdo una chica que llevaba linda, simpática, bien bonita, tendría pues 18, 19 años, bonita, y llega justo un domingo y viene caminando así medio raro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y nos dice, no sé, algo está saliendo por el recto, se está colgando algo. Entonces pensamos, hemorroides, ¿no? Por lo que nos contó. Nos agarramos, le llevamos al tópico a la chica, le hacemos echar, y cuando vemos, no era una hemorroide, sino que era el intestino que se estaba saliendo. Se había salido, ¿sí? Qué extraño, ¿no? Y la chica tenía dolor abdominal, y cuando la revisaban, volteate, se voltea y tenía lesiones acá, ¿no? Acá, en las rodillas, en los codos. Entonces ahí te das cuenta, ¡pum! Esta es una agresión sexual, ¿no? Pues sospechas mucho de eso, ¿no? Entonces, y preguntando, la chica no se acordaba muy bien, y lo último que acordaba de la noche anterior que había salido era de que había salido con sus amigos, era universitaria, salió con sus amigos, se puso a tomar, y cuando estaba medio picadita, tuvo el gran error de llamarle a su primo, y le dice, primo, recógeme porque estoy mal. Entonces el primo, buena gente va, pero el primo, un desgraciado, agarra la droga y junto, ya después con las investigaciones se vio eso, ¿no? Junto con otro amigo la violaron, pues. ¿Y qué miércoles le habrán hecho? Porque para que te saquen el resto no es pues una violación común y cualquiera, sino que probablemente ya tenían que introducir algo en el recto, ¿no? Entonces, el recto en esa época, pues lo único que hicimos fue tratar de reparar el esfínter. Hicimos lo posible, no se pudo porque estaba así reventado, y lo que hicimos fue colostomía. La chiquita esa le conseguimos incluso a un conocido que es coloproctólogo en Brasil, lo mandamos, no le pudo reparar. La mandaron después, el papá la mandó a Miami, que hay un hospital que es solo de coloproctología, tampoco se lo repararon. La chica, la veo todavía, sigue simpática, todo, pero con su colostomía. Entonces los cuento porque imagínense, o sea, lo difícil o lo importante que es el ano para comenzar, ¿no? Y lo segundo siempre se los cuento como anécdota para que ustedes tengan cuidado, ¿no? O sea, chicos, chicas, ahora ni los chicos se salvan, chicas también, tengan mucho cuidado con quién se juntan, ¿no? O sea, se los cuento ya un poco más en una cuestión amical, porque a veces no hay que confiar ni en el mejor amigo, porque el idiota ese es el que probablemente te haga algo, ¿no? Entonces, cuando salgan, tomen, vacílense, es normal, todos hemos sido jóvenes, hemos vacilado, todo eso, pero vacílense hasta el punto en el que ustedes puedan ser responsables de vuestros actos. Pero porque si yo veo a una chica, si bota, me la levanto, la jalo, me la llevo donde sea, estoy seguro que si yo soy un enfermo, le voy a hacer eso y más cosas, ¿no? Pues si ustedes están completos, enteros, saben qué es lo que están haciendo, van a poder decidir qué hacer, qué no hacer, a dónde ir o a dónde no ir, ¿no? No se expongan a esta situación. O sea, se los digo porque sale un poco del tema. En realidad, ustedes saben, tengo hijos de vuestra edad y digamos, ese caso me sensibilizó mucho, ¿no? Porque imagínense que fuera tu hermana, tu hija, no sé,
es una situación bien compleja, ¿no? Entonces, diviértanse, vacilen de la época universitaria, es la cosa más linda que hay. El internado, háganse que bacán, pero háganlo siempre dentro de lo coherente, digamos, ¿no? Ahora es tan fácil drogar a alguien, es tan fácil emborrachar a alguien, es tan accesible ese tipo de cosas, y lamentablemente estas cuestiones de agresiones sexuales cada vez se vuelven más comunes, que mi sugerencia a propósito del tema, para que vean ustedes qué tan difícil es reparar, cómo puedes acabar en una colostomía definitiva. Imagínense a tus 18 años acabar en colostomía, pues puede ser algo que es muy incómodo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado y acuérdense de todo lo que les he contado cuando vean pacientes con incontinencia anal, ¿no? Lo problemático, lo socialmente perjudicial que puede ser tener una patología como esta. ¿Qué es el prolapso rectal? Pues en ese caso sí hay prolapsos que pueden ser parciales o completos. En parciales están ahí incluso considerados los prolapsos hemorroidales, ¿no? Porque sale parcialmente, pero tienes continencia, ¿no? El ano. En cambio, en los completos ya va a haber una incontinencia o un prolapso tanto por un déficit de la mucosa y de la muscular, y lo que va a salir pues es salirse todo el recto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O en quiénes es más común primero? En mujeres, ¿no? Mujeres añosas que además de tener prolapso rectal, también muchas de ellas tienen trastornos del suelo pélvico, mujeres que son multigestas, que tienen 5, 6, 7, 8 hijos, al final el piso pélvico ya no funciona como debería y lo que tienen no solamente es prolapso rectal, sino también prolapso vaginal o prolapso uterino, ¿no? En casos más graves, ¿no? Hay gente que viene su útero colgado, ¿no? Así hacia afuera, ¿no? Entonces, más común en mujeres añosas, en enfermos mentales, y se debe básicamente a debilidades del suelo pélvico. ¿Qué hay que hacer? Pues un examen anal, tacto rectal es lo más común, la falta de, o sea, tú le pides que ajusta, ¿no? Normalmente tú ajustas y se siente, ¿no? Que el anito ajusta, ¿no? Otros pacientes ajustan y no puedes meter 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, y eso es por eso es que en pacientes psiquiátricos, en pacientes incluso, cuando tienen ya la costumbre, incluso hasta cuando están en medio estreñidos, se meten hasta la mano, entran, ¿no? Entran normal, ¿no? Y ellos mismos incluso agarran, se sacan sus fecalomas, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen ese tipo de antecedentes, ¿no? Entonces, ahí no va a haber esfínter anal que controle, o va a ser muy débil el control, el ano está pues abierto por lo general, ¿no? Y siempre va a haber exudación continua como no controla, se está saliendo moco, se está saliendo caca, todo, entonces va a haber signos de maceración, irritación, como una escaldadura crónica, lesiones cutáneas y esto, ¿no? Lo que se ve, ¿no? Por ejemplo acá, todo, ya no se acuerdan del otro que eran las hemorroides que salían así como jetitas, ¿no? En cambio acá se ha salido todo el recto, ¿no? Todo el recto, completamente, ¿no? Igual que acá. Fíjense cómo se sale completamente, ¿no? Entonces, el tratamiento igual en estos casos hay que primero hacer corrección de hábitos defecatorios, tratamientos quirúrgicos, se ponen anillos, se hacen resecciones del intestino, se puede hacer cerclaje, el esfínter se pone con unos hilos metálicos, se hace como si lo cerraras, ¿no? Lo ajustaras un poquito para que quede la incontinencia, pero ya no tanto como que estaría así abierto el ano, ¿no? Entonces se cierra lo máximo posible, o se hacen rectopexias, ¿no? Se sube el recto para arriba, se pone incluso, se puede utilizar mallas, pues hay muchas cirugías en realidad. No tiene mucho sentido explicarlas una por una, pero para que vean que también la incontinencia no es algo que se solucione muy facilito, ¿no? Son cirugías más complejas y lo que necesita pues es muchas veces el paciente que tenga 1, 2, 3, 4 cirugías hasta lograr que ese mecanismo de esfínteres funcione por lo menos parcialmente, ¿no? Entonces, han visto que en el recto llano pues hay múltiples patologías, hemorroides, fístulas y abscesos son las más comunes, y lo que les he estado explicando en este momento es, en todas esas, evitar la aparición de Fournier, que es lo más grave que puede pasar en un paciente que tiene abscesos o fístulas infectadas o hemorroides que se pueden complicar y generar pues, lesiones crónicas, desde el punto de trombos y esas otras cosas, pero también a veces pueden generar que se sobreinfecten, heridas que se sobreinfectan, y al final casi todas ellas acaban en gangrena de Fournier cuando son mal llevados. Y ustedes, los que han rotado,
han visto, y en las figuras también se ve lo grave que es una gangrena de Fournier. Lo que queremos evitar con esta clase, que se acuerden, de que el tratamiento tiene que ser enérgico al inicio, debe ser de antibiótico durante buen tiempo, porque la gangrena de Fournier mata a más del 50% de personas que la sufren, ¿no? Entonces eso es, no sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Todo claro? ¿Sí? Listo, chicos, entonces nos vemos al próximo lunes. No se olviden que hacemos después oclusión y otras enfermedades del intestino y después de eso viene el examen. Nadia, no, el examen primero, después de eso van las exposiciones, poco a poco, pero para fines de septiembre vayan decidiendo qué día